coalición cívica. Hola Juan, es un gusto poder hablar con vos. Soy Daniel desde el Velasco en la provincia de La Rioja. Seas bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniel, un gusto, buen día. Buen Estaba día. escuchando, es gravísimo lo que sucedió anoche, ayer, sí, ayer. Sí, claro, parece que, viste, ya es otro tema que nos ocupa hoy, es una locura lo que estamos viviendo. Primero, vos como abogado, sos abogado docente de la Facultad de Derecho de la UBA, secretario general de la Juventud de la Coalición Cívica en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que viste ayer dentro del Congreso y qué es lo que viste afuera? Las dos cosas. Mirá, yo te voy a contestar desde una cuestión jurídica, pero también desde una cuestión Por política, Daniel. supuesto, Y la pero sí. realidad es que ayer nosotros en el Congreso, yo integro el equipo de Maximiliano Ferraro y venimos viendo todos los miércoles que se manifiestan pacíficamente jubilados. La semana pasada tuvimos esta situación que se presentaron algunos hinchas de Chacarita, fueron reprimidos por la policía y bueno, vimos esta convocatoria masiva a través de redes, de todos los hinchas, de todas las barras, y eso fue un caldo de cultivo que el gobierno utilizó muy rápidamente para desviar la atención de lo que estaba pasando justamente adentro del Congreso, que era una sesión para tratar el escándalo de la criptomoneda Libra, Ujú. y desviar la atención de un evento gravísimo de posible corrupción que necesita ser investigado y que lamentablemente hasta ahora el gobierno no nos dio una respuesta, salvo a través de dos entrevistas prepautadas, unas que vimos cómo se manejó con la intervención de Santiago Caputo en la entrevista de Jonathan Viale. Correcto. Sí. Entonces, lo que vimos ayer fue una situación violenta que estaba ya, que la podíamos ver desde antes que iba a suceder, y un gobierno que no tenía ningún inconveniente en aprovecharla para abusar de las fuerzas del Estado para salir a reprimir, independientemente de si fuera a haber conflicto o no. Hay ocasiones en las que las fuerzas de seguridad legítimamente tienen que intervenir para cuidar a la población, y hay situaciones donde lamentablemente las fuerzas de seguridad, que son mero trabajadores, son utilizados por sus autoridades, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, para justamente explotar y desviar la atención de otras temáticas, como fue el día de ayer. Ujú. Bien. ¿Qué pasó dentro del Congreso? No, dentro del Congreso era una sesión que en la previa te podría decir que se planteaba que iba a ser pacífica, ¿sí? O sea, había dos prioridades. Una que era un reclamo de todo el arco opositor y debería haber sido también del oficialismo, lamentablemente, que era la búsqueda de respuestas y, y instar a las comisiones de la Cámara a que trabajen y dictaminen los pedidos de varios diputados para que los funcionarios del gobierno, principalmente el jefe de gabinete, que es el que tiene el vínculo con el Parlamento institucionalmente, pero también los responsables directamente involucrados, como el vocero Manuel Adorni, la secretaria general de Presidencia Karina Milei, vengan a dar respuestas al Congreso sobre el escándalo de la criptomoneda Libra, donde hace ya casi un mes el presidente promocionó a miles de personas a través de sus redes sociales un emprendimiento que resultaba ser privado de un modelo de estafa que está probado en todo el mundo, que operan siempre de esa manera ese tipo de criptoactivos, y fue enmascarado como una oportunidad para invertir en la Argentina. O sea, un engaño al que desprevenidamente pasaba por las redes sociales, confía en el presidente, y el presidente se abusa de esa confianza, disfraza como una posibilidad de inversión en la Argentina para el crecimiento de la Argentina, algo que para cualquier especialista informado en criptoactivos con los que hemos consultado y han venido a dar testimonio a la Cámara de Diputados, constituye lisa y llanamente una estafa por la dinámica en la que suelen operar estas criptoactivos. Ujú. Bien. ¿Alguna, Entonces, Sí. la sesión, perdón, no, la sesión tenía, por un lado, esclarecer esta cuestión y por el otro, dar una rápida respuesta a la situación que está atravesando en Bahía Blanca, y en ese sentido poner en valor
el discurso que hizo Victoria Tolosa Paz, con la que podemos tener un montón de diferencias, pero ella puso en valor desde un primer momento el trabajo en conjunto que se hizo con todo el arco político para tener una respuesta consensuada y rápida por parte de la Cámara de Diputados. Ujú. Lo que pasó con Sago. Lo que pasó con Sago es terrible y bueno, hace minutos Maxi Ferraro se expresaba sobre el tema. Nace de una cuestión de la... Yo creo que a veces el gobierno lo disimula, Daniel, pero internamente el bloque de la Libertad Avanza tiene diferencias y problemas de funcionamiento muy graves. Y ayer lo que veíamos era que había un grupo de diputados que querían continuar en la sesión y sostener sus posturas, y sus compañeros de bancada estaban alentándolos e insultándolos para que se levanten y retiren el quórum en el momento en el que se planteó retirarle o plantear el retirar las facultades extraordinarias que se habían delegado el año pasado al presidente. Sí, Entonces, lo que tenemos es eso, es el oficialismo en sus divisiones internas le exige y por medios violentos y coactorios a sus propios diputados que no den quórum en una sesión y se corran del debate. Lo que vimos fue que se fue de las manos esa situación y terminaron Sago a las piñas con el otro Velasco, diputado. Sí, con Velasco. Y después, perdóname, pasó Lemoine y les tiró agua o no sé qué a Marcela Pagano. Sí. No sé si les tiró agua o los insultó porque estaban ahí dando quórum. O sea, que vos tenés que responder marcialmente. Me hacen acordar... déjame colar una idea. Me hacen acordar mucho al kirchnerismo. O sea, si vos no respondés de manera vertical, casi te diría militar, a lo que se dice, es como que no perteneces al espacio y sos desterrado. Es algo raro. Es que es totalmente lo que decís, Daniel. O sea, lo que vemos son permanentemente puntos de comparación y paralelismos constantes, tanto en esta cuestión de disciplina partidaria vertical, casi autoritaria puertas adentro, pero también esas muestras de autoritarismo puertas afuera. El presidente tiene una falta de respeto total para con el Congreso de la Nación, y si pudiera ser por él, gobernaría por plena acción por el Ejecutivo. Él muchas veces sostiene que no necesita intermediarios, como veíamos en su momento a Cristina dar discursos por cadena nacional en los palcos de la Casa Rosada. Los mismos funcionarios que se hacían cargo de la AFIP están hoy en la renombrada ARCA del gobierno de Milei. Son muchísimos los puntos de comparación y lamentablemente también es comparable la ineficiencia y la falta de humanidad en las respuestas ante tragedias como las que tuvimos en Bahía Blanca, como en su momento fue en La Plata. Perdón, déjame, porque vos estás más informado que yo seguro, déjame detenerme un segundito. ARCA, ex AFIP, ¿siguen los mismos en los estamentos intermedios que eran kirchneristas o masistas? En ARCA se habían nombrado, o sea, no solo están muchos cuadros intermedios, sino que se nombraron autoridades que no habían estado ni durante el gobierno de Mauricio Macri, ni incluso durante el gobierno de Alberto Fernández. Hay autoridades que vienen de lo que sería la famosa gestión de Echegaray, que es una de las épocas más oscuras de la FIP, donde se la utilizó para perseguir a periodistas, a empresarios y dirigentes políticos opositores. ¿Y por qué crees que no lo saca Milei? ¿Los puede sacar si quiere legalmente? Vos sos abogado y sos profe de la UBA. Los han nombrado ellos, Daniel. ¿Sabes por qué te quiero concatenar esto? Acá en La Rioja hay miles de denuncias, no digo, estoy exagerando, decenas de denuncias que hace Martín Menem, pero no hizo una sola denuncia en la justicia federal, te quiero contar, por los supuestos hechos de corrupción o reales, porque te das cuenta del gobierno de Quintela, el gobierno de Armando Molina, etcétera, etcétera. No hay una sola denuncia en la justicia federal, o no hay nadie que investigue en el ARCA. ARCA La Rioja depende de ARCA San Juan. Nada se hace, es decir, según lo que vos decís, sos profe de la UBA,
sos un hombre que está informado y perteneces al círculo de Maxi Ferraro. El punto es, si yo quiero, ¿puedo investigar? Te hablo a vos como nada más y nada menos profesor de la carrera de Derecho de la UBA. ¿Yo puedo remover a las cúpulas y ponerme a trabajar con monotributistas que son millonarios? Pregunto. Las autoridades desde ya, el presidente Milei tiene, a ver, como encargado del Ejecutivo, tiene la facultad de nombrar a las personas que considere idóneas, y frente a situaciones donde vemos que la corrupción o el manejo ilegal de fondos, la evasión de impuestos, no está siendo investigada por las autoridades que están encargadas de ese área, rápidamente debería nombrar gente en su lugar que esté capacitada. No es el caso. ¿Pero por qué, Daniel? Porque esto es utilizado justamente como una herramienta coactiva y de futura negociación. La que vemos es los manejos más propios de la casta que llegaron al poder denunciándola. Bueno, de hecho, perdóname, Patricia Bullrich era una montonera que ponía bombas en los jardines de infantes. Ahora es una señora que hace su trabajo, ¿no es cierto?, que es la ministra de Seguridad, etcétera, hace su trabajo, lo hace bien, es ponderada, pero raro, porque antes era una montonera que ponía bombas, no lo dije yo, lo dijo el propio Milei. Es raro, digo, es raro este maniqueo de la política. Quiero cerrar con este temita y después puedo abrir otro con vos. O sea que si quiere el presidente puede poner a quien quiera. Vos sos abogado, sabés de derecho y sos profe y de la UBA nada más y nada menos. Yo puedo remover autoridades y empezar a investigar si quisiera. Sí, a ver, Dentro de la cuestión es así, Daniel, vamos de mayor a menor. Bien. El poder ejecutivo está a cargo unipersonalmente del presidente de la nación. Bien. De ahí tiene él la facultad. Nuestra constitución es muy laxa. En Estados Unidos, por ejemplo, para nombrar un ministro tenés que tener autorización del Senado. Acá el presidente nombra a sus ministros a piacere, y así como con los ministros, con los directores encargados de las distintas áreas o instituciones del Estado. Después no quita que en un Estado de Derecho como es la Argentina, los criterios de investigación no pueden ser dirigidos y señalados a dedo por el presidente, sino que tienen que estar instaurados en reglas. Obvio. Para que haya una igualdad de la ley. Correcto. Ahora, el presidente tiene una responsabilidad eventualmente, que si la misión del ARCA es no solo recaudar, sino prevenir la evasión de impuestos y el manejo ilegítimo de fondos, que nombre a gente que haga ese trabajo acorde, pero sí, desde ya que debería tener la facultad y me animo a decir la obligación en un Estado de Derecho como el que pretendemos. Perfecto. Los infiltrados, las barras, ¿qué tenían que hacer según vos? Si el reclamo de los jubilados es justo, es obvio, no se puede discutir, es indiscutido. ¿Qué tienen que ver las barras? ¿Qué tienen que ver tipos que tiran un patrullero? En fin, todos los desaguisados que hubo después. Y bueno, ahora hay un fotógrafo peleando por su vida que es Pablo Grillo, que solo sacaba fotos, independientemente de qué palo sea. A mí la verdad es un ser humano, después que reporte a Julián Álvarez, que reporte al kirchnerismo, me da absolutamente igual, porque si no matemos a todos los kirchneristas, a todos los que no piensan como yo, como vos, los matemos a todos y quedémonos nosotros. Es decir, tiene que haber una responsabilidad. ¿Qué pensás de eso, de la violencia que se vivió en la calle? No, la violencia que sucedió ayer es totalmente repudiable, Daniel, y es un síntoma de algo que venimos viviendo en Argentina hace muchísimos años, que es la anomia y la falta de respeto hacia la ley y el Estado de Derecho. O sea, Carlos Nino hace muchos años ya escribió un libro que se llamaba Argentina, un país al margen de la ley, y nos advertía de esto. Hay un rechazo y una falta de respeto por las normas de convivencia tanto jurídicas como sociales, que nos hacen mantener en una sociedad respetuosa. Ayer vemos a barras que claramente abusan de un reclamo justo que yo te decía, lo venimos viendo semana a semana, para generar turbios. Y una respuesta del Estado que está premeditada y no que responde a las circunstancias que vimos en ese momento. Obvio que cuando hay disturbios,
tiene que haber una respuesta para no poner en riesgo ni el espacio público ni a la sociedad. Muchas veces en la cobertura de los medios que yo veía anoche se lo comparaba con la situación de 2017 cuando durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora no recuerdo si era en una reforma previsional o tributaria, el masivo ataque al Congreso, los famosos videos de las toneladas de piedras, uh-huh. el gordo mortero como se le dijo. Sí, sí. Ahí era una horda multitudinaria de manifestantes, algunos que estaban allí legítimamente, como sucedió ayer, pero muchos que iban con la intención de generar un disturbio y atacar el Congreso de la Nación, y un Estado y una fuerza de seguridad que no pudo responder adecuadamente por una cuestión de desproporción numérica en el gobierno de Macri. Bien. Ayer lo que veíamos era la misma dinámica donde había manifestantes que, hablando en criollo, querían pudrirla, uh-huh. Pero en una cantidad totalmente distinta y gracias a Dios menor, y las fuerzas de seguridad que tenían un operativo muchísimo mayor, más preparado, casi que te diría que había un policía por cada manifestante, como suele acostumbrarnos el gobierno, y que ante la menor violencia se desató ataque permanente, primero en la provocación por parte de la policía, la respuesta violenta por parte de las barras, y luego la represión donde no hubo ningún criterio contra a quienes se estaba deteniendo, a quienes se estaba disuadiendo. Nosotros hemos visto imágenes, y habrán visto ustedes, no solo el periodista que era un fotógrafo que estaba trabajando, sino jubilados que estaban reclamando pacíficamente y según las normas que establece incluso el protocolo que defiende la ministra Bullrich en la vereda, sino que la fuerza de seguridad y la policía estaba con una respuesta totalmente enceguecida. Se veían videos de policías montados a tanques de agua gritando "vengan zurdos". Ese no es el accionar profesional de una fuerza de seguridad. Sí, claro. Cuando la fuerza de seguridad pasa a ser un grupo de choque, pierde el rol que tiene dentro del Estado de Derecho. Perdóname, además, ¿qué más da? A ver, zurdo, derecho, izquierdo, kirchneristas, no kirchneristas, ¿qué hacemos? ¿Matamos al que no piensa diferente? ¿Lo desaparecemos? Es eso mismo que decís, Daniel, es algo que a mí me preocupa muchísimo. El Estado, y vuelvo a esto que vos comentabas de los recuerdos que nos hacen al kirchnerismo, ¿no? Es la pérdida total de la línea entre el partido de gobierno, la ideología de quienes integran el gobierno, hoy La Libertad Avanza, en su momento el kirchnerismo, con los instrumentos e instituciones del Estado. Es una apropiación de las instituciones del Estado. Sí. Un policía tiene que proteger a la ciudadanía sin importar su ideología, su origen, lo que sea, edad, cualquier cosa. Ahora, donde vemos que determinadas instituciones del Estado miran con más cariño a determinados sectores de la población y con desprecio a otros, es una luz de alarma importante que tenemos que tener presente. Para pasarlo en blanco, porque la gente vio la sesión en el Congreso, no tiene mucha idea, y está bien que no tenga idea, porque no tienen por qué saber y estar enterados. Ayer se cayó en diputados el pedido de investigación por el caso Libra. ¿Es correcto lo que digo? No. Corregime, eso es algo que circuló, y aprovecho la oportunidad para aclararlo, Daniel. Por favor. Además de la aprobación por unanimidad de asistencia a Bahía Blanca, perfecto, lo que hubo respecto del caso Libra, había dos planteos. Se planteaba la citación a las autoridades de tanto el jefe de gabinete como la secretaria Milei y el vocero Adorni, uh-huh, que las comisiones encargadas de asuntos constitucionales y peticiones hacia el Ejecutivo
operen para que concurran al Congreso. Eso fue aprobado, que es el paso en esta instancia de la investigación y de descubrimiento de los hechos en el que estamos, a mi entender, lo más importante para empezar a esclarecer la situación y no precipitarnos. Bien, Siempre espera. con estas cuestiones hay que ir de menor a mayor, Daniel. Bien, o sea, estas 3 personas van a ir al Congreso. Primero van a tratar los distintos proyectos de licitación, las comisiones, y aprobados en comisión sí tendrán que venir al Congreso. Bien, eso es lo que se aprobó. Sí, avancemos. Sí. ¿Qué otra cosa pasó? Lo que sí sucedió es que había pedidos de una comisión investigadora que quedaron truncos y especialmente que era casi una movida mediática, aunque respeto quienes crean que sea adecuado en este momento, el pedido de juicio político a raíz de estas acciones, que era por parte de principalmente del Bloque de Unión por la Patria. Bien. Eso sí quedó trunco. Lo que también quedó trunco fue el motivo por el que cae la sesión, que es donde se levanta el quórum, que ya se había atravesado todas las cuestiones del caso Libra, y era justamente un pedido para emplazar a las comisiones para remover las facultades extraordinarias que se le concedieron al presidente cuando se sancionó la ley base. Perfecto. Eso también quedó en saco roto porque Martín Menem levantó la sesión. ¿Es correcto? Así es. Bien. Vamos a las preguntas claves, para mi gusto. Lilita Carrió, a través de Coalición Civicari, hizo una denuncia penal. La tiene Tayano, ¿no es cierto?, como fiscal, y cayó en Servini de Cubría. ¿Qué expectativas tienen ustedes como Coalición Civicari de Tayano y de Servini de Cubría para llegar a la verdad? No para meter preso a nadie, porque todos tienen derecho a la defensa y está bárbaro y debe ser así, sino qué expectativas tienen ustedes como Coalición Civicari y la audiencia, que en este momento es mucha y nos escucha, qué expectativa hay de saber, bueno, la verdad Milei no tuvo nada que ver, o la verdad Milei tuvo mucho que ver con Tayano y con Servini de Cubría. Te escuchamos. Mira, Daniel, nosotros, como bien decís, presentamos la denuncia que recoge básicamente las varias preguntas que venimos haciendo públicamente y los hechos que han reportado muy valiosamente muchísimos periodistas, Maximiliano Firtman, Camila Doclagian, y a partir de eso nos acercamos a la justicia y pedimos que investigue, como hemos hecho con todos los muchísimas casos, instancias de nuestra historia como partido. Uh-huh. En ese sentido, nosotros conocemos los desafíos que muchas veces tiene Comodoro Pi, pero confiamos en la voluntad del fiscal y de la jueza Servini de Cubría de investigar y de impulsar esta causa, que no somos los únicos que hemos presentado, sí, quizás de los primeros y con mucha contundencia, pero que hay una necesidad de investigación urgente y lo estamos viendo porque hay investigaciones sobre este caso en distintas partes del mundo, lo hemos visto en España, en Estados Unidos. Yo no creo que hay margen para que se queden también cruzados de brazos. El fiscal incluso dio muestras de cierta movilización en términos de comenzar la investigación. Todavía en términos jurídicos, lamentablemente, es muy temprano, porque la justicia no responde a la velocidad que los ciudadanos nos gustaría muchas veces. Uh-huh. Te pregunto la última y agradeciéndote tu tiempo. ¿Notás que las cosas están mejor? Porque dicen que el índice de inflación sería menor al 2%, se va a conocer el viernes, o sea que la economía aparentemente, esto lo digo porque no tengo la cifra de la inflación, pero dicen que estaría por debajo del 2% y se va a conocer el viernes. ¿Hay algo ponderable, según vos, del gobierno de Milei en cuanto a inflación, la macro, la gente? ¿Qué tenés para decir con respecto a eso? Toda vez que el viernes se va a conocer el índice de inflación. Mira, Daniel, yo pongo en valor la baja de inflación pero hay una cuestión muy importante que me parece que es una baja de inflación e incluso el equilibrio fiscal que empezamos a ver,
que se reclamaba y era una de las banderas de Juntos por el Cambio, tanto cuando fue gobierno, que particularmente con la inflación dejó una tarea a medio hacer, pero que era el plan de gobierno de Juntos por el Cambio, ya sea si el candidato era Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, era una prioridad para los argentinos, pero lo que vemos con este gobierno es que este ordenamiento de la macro es con un, no quiero decir desprecio, pero sí descuido absoluto de las necesidades básicas de los argentinos, que empezamos a ver que vuelve a crecer el desempleo, que el año pasado tuvimos una baja muy fuerte de la actividad y especialmente del poder económico. Yo no creo que nadie hoy esté, al menos dentro de la clase media y de las clases bajas, mejor económicamente de lo que estaba hace 2 años. Bien. La verdad, doctor, ha sido un gusto hablar contigo. Nuestro respeto a Maxi Ferraro, a toda la gente de la coalición cívica, vos tan temprano estar para nosotros, para acá, para La Rioja. Un gusto, Daniel, un gusto. La verdad que está bueno, sos un chico joven. ¿Hace cuánto sos profe de la UBA? Yo, mira, comencé a dar clases cursando la carrera, pero ya por concurso una vez recibido hace 2 años. Qué bueno, qué bueno. La verdad, un placer escucharte y dar tu opinión honesta, decente, de todo lo que se vivió dentro y fuera del Congreso y agregar luz, tu mirada a lo que pasó. Así que infinitas gracias, has sido muy gentil con nosotros. Muchas gracias, doctor Juan. A vos, Daniel, y a toda la gente de La Rioja, un saludo. Gracias. Hemos hablado con el doctor Juan Rosati, abogado docente de la Facultad de Derecho de la UBA.